aquellos que nos están sintonizando por internet, usted está escuchando la iglesia La Voz del Espíritu Santo, ubicado en la calle Carazo 146, en el pueblo de Guaynabo, Puerto Rico, la isla del Cordero Inmolado. No se olvide de eso, esta noche estaremos trabajando sanidad interior. Así que no se vaya, y si está conectado por internet, busque su Biblia en Isaías capítulo 61. Vamos a leer del versículo 1 al 3. Isaías 61, versículo 1 al 4. Este versículo revela lo que es la restauración de la constitución almática del creyente. Por lo tanto, es importante que entendamos eso. Estamos en la página 3 del folleto, lo que tienen el folleto. Estamos en la página 3, en la parte de arriba, para que vean cómo llega la sanidad divina o sanidad interior en nosotros. ¿Tienes a Isaías, Martica? El Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ungió Jehová. Eso es usted. Eso es usted. Usted como creyente. Me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados, a ordenar que a los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar del espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová, para gloria suya. El 4. Reedificarán las ruinas antiguas y levantarán los asolamientos primeros y restaurarán las ciudades arruinadas, los escombros de muchas generaciones. Amén. Tremendo. Ve, esta palabra se refiere exactamente al glorioso manto de la alabanza del reino en nuestra vida. Cada vez que usted ora, cada vez que usted lee la palabra de Dios, usted está entrando en alabanza. Y a causa de entrar en esa alabanza, ese manto de alabanza repele, porque reemplaza todo espíritu de pesadumbre, todo espíritu de pesadez. Cuando usted se levanta por la mañana, que no tiene deseo de orar o de madrugada, pues usted entra en la alabanza y la alabanza rompe con toda obra de maldad que quiere operar contra los principios de Dios, que su Espíritu Santo está ahí y quiere hacer. Porque la carne se pone vaga, es débil. Entonces, eso es lo que no lo deja llegar a entrar a la alabanza. ¿Qué pasa? Cuando usted entra en alabanza, las entidades espirituales de maldad que no quieren que usted se comunique con Dios, se desplazan y usted empieza a escuchar la voz de Dios clarita. Entonces, ¿qué pasa? Hoy vamos a empezar a hablar de la constitución almática, donde usted tiene que operar en una guerra espiritual en oración, porque esto es una pelea espiritual. A usted no le sirve tener un machete, un revólver, no, esto es espiritual. Y usted tiene entonces que batallar eso a nivel espiritual. Y entonces, para que usted pueda sentirse en la seguridad de que esa batalla usted la va a vencer, usted tiene que saber quién es usted en Cristo Jesús. Eso lo hemos discutido en clases anteriores, así que no le voy a dar para atrás eso. Pero es importante porque usted se ubica en que Jehová, o sea, Dios lo ungió a usted. ¿Y cómo usted sabe que lo ungió? Porque le puso el Espíritu Santo ahí. Y si le puso el Espíritu Santo es para recibir el comando directo del cielo a su alma, para que usted use la boca para guerrear a través de la oración. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derrubando todo argumento y altivez que se levante contra la palabra de Dios. Segunda de Corintios, capítulo 5, 3 al 5. Fíjense cómo te dice el versículo 4. Reedificarán las ruinas antiguas. Tengo agua ahí. Reedificarán las antiguas ruinas y levantarán asolamiento de los primeros. Quiere decir que las antiguas ruinas que destruyeron su vida, que la hirieron, que lo marcaron, que lo metieron en depresión, que lo metieron en angustia, Él las va a limpiar para que esas antiguas ruinas se conviertan en fortalezas espirituales cuando antes eran debilidades de carácter, donde me frustraba, me daba coraje, maldecía.
hablaba palabras sucias, soeces, palabras incorrectas con coraje, comandos y tira y jala y tiradas de puerta. Todas esas cosas desaparecen. ¿Por qué? Porque usted es sanado de esas reinas antiguas que le causaron a usted malestar por el rechazo, que de eso le va a hablar la pastora después, para que usted se dé cuenta que usted puede ser sanado y puede destruir esa fortaleza que el enemigo sembró en su corazón, que lo endurecieron, que lo apartaron de Dios y que no le permite ver con ojos espirituales la verdad de Dios. De eso se trata exactamente esta parte de sanidad interior. Y entonces el panfleto continúa diciendo, lo anterior no desaparece automáticamente de nuestra vida. Para ser libre se necesita ser sanado en Cristo. O sea que Dios tiene que intervenir en su parte almática para que parta ¿qué? Esta parte inconsciente, ¿verdad? Que es la parte inconsciente y la parte consciente. Aquí es donde entra Hebreos 4, 12. Parte el alma y el espíritu. Ahí es donde trabaja el Espíritu Santo para libertarnos de esas heridas, de ese rechazo, de las cosas que hemos pasado en el pasado y no lo hemos podido procesar. Y en el presente, cuando pasamos circunstancias, esas heridas del pasado no están sanas, se manifiestan en el presente. Usted ve que hay gente que dice, oye, este dispara de la baqueta, no tiene paciencia. Es eso, es que está herido, no ha sanado y vive en una amargura profunda. Y eso es por rechazo, por las frustraciones, por la negatividad, por los miedos ocultos que todavía no han identificado, que la otra vez trabajamos los miedos, ¿se acuerdan? Todo eso es parte de las ataduras que causan opresión. Entonces, el propósito de Dios es que usted sea liberado totalmente de esas ataduras, de las opresiones. ¿Qué son las opresiones? Son espíritus de maldad que rodean a la persona, eso vamos a hablar el domingo, y no lo dejan manifestarse en la búsqueda de Dios. Lo rodea y lo domina, y si usted no le hace guerra, lo va a dominar. Usted tiene la autoridad porque Dios puso el Espíritu Santo. Y cuando usted ejercita esa autoridad, entonces Dios pone más autoridad. Si usted no ejercita la autoridad, Dios no pone más autoridad. Por lo tanto, esto es como el que levanta pesa. Tiene que seguir practicando y cada vez levantarla más fuerte, más fuerte, más fuerte, para que el ejercicio espiritual sea cada vez más poderoso. Si usted tiene el don de reprensión de demonios y no lo usa, y eso lo tienen todos ustedes. Todos tienen don de reprensión de demonios. Todos. Esto no es para uno, sí para... Todo el creyente tiene don de reprensión de demonios. Que tiene que tener el Espíritu Santo. Usted lo tiene. Te lo echa fuera en el nombre de Jesús. ¿Por qué? Porque Dios puso eso en nosotros como un regalo, porque Él sabe que hay donde el enemigo ataca. Pero usted lo reprende y dice, voy a orar. Y la paz de Dios es sobre mí. Y no hay otra cosa más que sea la paz de Dios sobre mí. Y empiezo a orar. Y empieza en alabanza hasta que ejecuta todo lo que tiene que ejecutar. Por eso es que hay que meterse con la palabra. Ahora bien, ¿cuál es el propósito de la sanidad del alma? Es la C. Jesucristo dijo, el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Mas yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Juan 10:10. Quiere decir que en el huerto del Edén se le cedió la autoridad a las tinieblas para que tuvieran lugar en la carne de nosotros como creyentes. ¿Por qué? Le entregó a las tinieblas, a través de la serpiente, Satanás le entregó esa autoridad que había sido conferida al hombre. Por eso viene el segundo Jesús, el segundo Adán, que es Jesús, que es el Hijo de Dios, a romper la obra de maldad para establecer entonces el nuevo patrón que el hombre iba a vivir. Cuando Jesús muere, el altar fue rasgado. Al ser rasgado, abre la puerta para que el hombre se pudiera comunicar directamente con Dios. Y clamar a Él y ser escuchado. Y Él escuchar a Dios. A eso vino Jesús. Por eso Juan 10:7 dijo que el ladrón viene a hurtar, a matar, a destruir. Pero yo, Jesús dice, he venido para que tengan vida y vida en abundancia. ¿Qué significa eso? Que todo lo que existe en la tierra, usted no le carezca de nada. Pero la iglesia, perdón, que no enseña guerra espiritual, no hace que el creyente tome autoridad contra las tinieblas. Y las tinieblas le roban la bendición. ¿Se da cuenta? Por eso es importante la sanidad interior, porque usted se ubica en tiempo y espacio. ¿Quién es usted? ¿Hacia dónde va? ¿Y cuál es su deber como cristiano? Entonces, si el cristiano no batalla, se adormece y entonces pierde deseos de orar, de buscar el rostro de Dios y de escuchar la voz de Dios. Pero una vez el cristiano se acostumbra a escuchar la voz de Dios, jamás vuelve a tener no deseo de escucharla.
procura cada día buscar más. ¿Por qué? Porque el anhelo insaciable de comunicarse con Dios y que Él te anticipe las cosas que han de venir antes que vengan, te va a interesar porque está hablándote de tu futuro. Y todos los días Él hace algo nuevo que anticipa lo que viene y no es Panasonic. Sí, pues Panasonic dice anticipando el futuro. Él te anticipa el futuro. ¿Por qué? Porque tú te acostumbras a escuchar la voz de Dios y Él entonces se convierte en tu guianza. En todo momento lo estás escuchando 24/7. Pero para que eso pueda ocurrir en tu vida, tú tienes que limpiar tu alma de las cosas viejas del pasado para que quedes libre y no tengas estática en escuchar la voz de Dios. Esa estática se va cuando usted limpia su alma de las cosas que han sucedido en el pasado que no son agradables. ¿Estamos aquí? Dice, Él desea que todo pecado pueda ser confesado y perdonado para que la persona pueda vivir libre del pecado y de condenación y así el individuo pueda vivir en libertad y santidad delante de Dios. ¿Por qué esto tiene que ser así? Porque primero que Dios no opera donde hay pecado. Pero si nos arrepentimos, Él toma lugar en nuestra vida y vuelve a hablar con nosotros. O sea, ninguno de nosotros somos perfectos. Él sabe que vamos a cometer errores y pecados. Pero tenemos la capacidad de que el trono está abierto porque el velo está rasgado y que nos puede escuchar. En cualquier momento nos arrodillamos, nos arrepentimos y restauramos la relación con Él. No es como en los tiempos de antes, que era diferente. Así que no hay razón por la cual ningún creyente en Cristo no puede escuchar la voz de Dios. ¿Está escuchando lo que estoy diciendo? No hay ninguna razón para que usted, conociendo esta verdad, no pueda escuchar la voz de Dios. Si no la está escuchando es porque hay algo que no está bien. ¿Por qué? Porque tú y yo fuimos creados a la imagen y semejanza de Él para que Él pudiera tener una comunión y comunicación con nosotros. ¿Lo están viendo? Entonces, de eso se trata la sanidad interior, limpiarnos para poder recibir la comunicación y comunión con Él, claramente y sin confusión. Sigue diciendo, que las heridas del pasado sean sanadas para que la persona alcance madurez espiritual y emocional que Dios quiere darle y viva sin efecto, deje sin efecto las experiencias dolorosas del pasado y sea libre en Cristo. Todos nosotros, de alguna manera, venimos de hogares disfuncionales. Todos nosotros, de alguna manera, nos han rechazado. Que ese tema de rechazo, la pastora le va a estar hablando la próxima vez, ¿verdad? Y el rechazo es algo que a veces está dentro de nosotros. Nosotros no nos hemos dado cuenta que el rechazo está operando. ¿Por qué? Y le voy a explicar para que usted se autoexamine. Viene alguien y le sopla el oído de que es un chalafutraca de allá abajo. Tú vas allí y te dice la verdad. Y te dice 2 o 3 palabras con 2 o 3 embustes, pero enmascarado con una verdad. Y como tú estás herido de tu pasado y tú espiritualmente estás muerto, prefieres lo que la carne te pide, escuchar a la zúnchala de la esquina, creerle más que a la palabra de Dios que te dice el futuro que va a pasar. ¿Y por qué la gente cae en eso? Pues cae en eso porque tienen la estima baja, no tienen una identidad correcta y se mezclan con la basura. ¿Y a qué se debe eso? A que no han limpiado su pasado, no han perdonado, no han trabajado el rechazo, no han trabajado las cosas que están ocurriendo en su vida. Y por eso la iglesia siempre está dividida en cantitos. Esta no, gracias a Dios. Pero es eso. Al no tener la identidad correcta, le ceden el camino a las tinieblas sin darse cuenta. ¿Por qué se lo dice? Porque le halagó el oído y creyó que era bueno. La palabra nos dice, todo me es lícito, mas no todo me conviene. ¿Por qué me dice eso? Porque me van a venir cosas de este mundo que me van a gustar, pero no me conviene, pues yo no tengo que estar ahí. Si esta amistad que tengo no me conviene, déjela, no la tenga, porque esa amistad es destructiva. Si tú quieres autoexamen de cómo tú estás tu relación con Dios, tú buscas que tus amistades estén congruentes con lo que tú crees y piensas y quieres como herencia eterna. Pero si tus amistades predominan la gente del mundo,
y te pasas más tiempo con la gente del mundo, terminarás pensando como piensa el mundo. ¿Por qué? Porque la contaminación va a ser tan grande, tan grande, tan grande, que es más fácil ensuciar un traje blanco que un traje negro. El traje negro lo tienen las tinieblas. Los ángeles negros son los de las tinieblas. ¿Estamos entendiendo, claro? Bueno, tercero dice, que la persona al verse libre de la opresión o del dolor adquiera la capacidad de perdonar a quienes hayan ofendido. Para el cristiano tener la capacidad de poder perdonar a quienes los hayan ofendido, tiene que mirarse en el retrato de Jesús que nos perdonó a nosotros en la cruz del Calvario. Y Él murió por cada uno de nosotros y por la misericordia de Dios murió pagando a precio de sangre por nuestros pecados. Cuando nosotros miramos lo que Él pasó, cualquier cosa que nos suceda a nosotros es pequeña al lado de lo que Él hizo. Entonces, si lo estamos mirando a Él, nos es mucho más fácil perdonar, porque si no, no somos acreedores del perdón celestial de Él. Se llama egolatría. La persona que no puede perdonar al otro, aunque sea su enemigo, es egolátrico. Le está diciendo, ¿sabes qué? Tú moriste en la cruz del Calvario por mis pecados, pero mi ego es más grande que lo que tú hiciste por mí. Eso se llama egolatría. Por eso todo cristiano tiene que perdonar. Y cuando perdona, no saca la basura del mundo anterior. O sea, cuando usted tira la basura al zafacón, yo no creo que ninguno de ustedes se ponga unos guantes a buscar la basura. No la riega, la deja botar y si es posible la quema, para que no apeste más. Entonces, cuando venimos a Cristo, Él sana nuestras heridas porque nos perdonó. Usted tiene la capacidad de la flexibilidad espiritual de poder otorgarle el perdón y poder moverse en ese perdón. Y la situación de perdón lo va a llevar a ser libre. Porque el que no perdona es el que no se liberta. La atadura de la falta del perdón es para la persona que no perdona. Porque el que hizo la poca vergüenza, como quiera, va a seguir libre. Porque esa es su relación con Dios. Pero usted como creyente tiene que trabajar eso. Porque si no va a seguir atado a los eventos del pasado que no le permiten la santidad ni la sanidad. Esto es importante que lo podamos entender. Número 5, sigue diciendo, que el individuo adquiere la capacidad de internalizar lo que Jesús ha hecho en el Calvario y como resultado de eso pueda vivir en victoria. Si entiende lo que es la cruz del Calvario y lo que Jesús hizo, que eso lo hemos discutido ampliamente, usted no va a tener problema en perdonar, porque usted sabe que nuestro deber tiene que estar a la flor de la boca el perdón. ¿Por qué? Porque donde no hay perdón no es acreedor de la salvación. Si usted no perdona, usted no se salva. Estoy hablando claro. No quiero buscar la Biblia porque ustedes la han visto y la han leído. Pero es importante que usted entienda que hay que perdonar. Que duele, sí, pero sana. Por donde mismo entró el dolor, saldrá el dolor y usted es sano. Y olvidarte. Eso nos pasa a todos. Mire, yo llego a las convenciones con pastores que me piden perdón y yo no sé ni por qué. Mira que aquel día aquello, muchachos, yo me olvidé, te perdoné, te bendigo en nombre de Jesús. Yo ni me acordaba, porque yo procuro tener esa amnesia mental de olvidarme, porque si no, me lleno de raíz de amargura profunda pensando en lo que me hizo. Y entonces el que se perjudica soy yo, no es otro. Tato. Una persona un día me dice, ¿cómo yo sé que yo perdoné? Y yo le digo, fácil. Cuando pienses en lo que te hicieron, si te duele, no estás sano. Es la cosa. Cuando piensas y no te duela, y sientas amor, y sientas paz, estás sano. Y que puedas bendecir. Amén. En tu oración. Que lo mismo que tú pides para ti, se lo dé el Señor a él. Amén. O a ella, que sea. Ahí tú sabes que perdonaste. Muy bien. Excelente. Dice el sexto, que el creyente pueda relacionarse con el mundo y con el cuerpo de Cristo, libre de heridas, temores, inseguridad y culpa e inferioridad. Esto es bien importante. Mire, cuando usted puede mantener un balance en Cristo y usted sabe quién es usted en Cristo, tiene la ubicación, sabe hacia dónde va y quién es usted y qué tiene que hacer, usted puede ver la gente del pecado funcional y verdaderamente puede ver con discernimiento espiritual lo que está operando en ellos. Y cuando usted ve lo que está operando en ellos, aunque sean gente del mundo, usted lo puede perdonar, porque sabe que lo que está operando en ellos es de Satanás y se lo hizo a usted porque Satanás lo usó como instrumento para herirlo. Le es más fácil perdonarlo
porque usted entiende el mecanismo de lo que está pasando y tiene una conciencia clara, y eso le da madurez espiritual y flexibilidad para mantener la comunicación con esa persona, porque su testimonio lo va a convencer de la verdad de que Cristo vive en usted. Muchas veces nosotros convencemos más por el testimonio que 1000 palabras, pero tiene que ser un testimonio real. Esto es importante. A veces tenemos temores, inseguridades, porque no tenemos claramente quién es Cristo en nuestra vida. Nos creemos inmerecedores de las bendiciones porque no conocemos lo que Él hizo por nosotros. Y ahí entonces es donde perdemos la ventaja y la autoridad que tenemos sobre el mundo de las tinieblas. De llamar las cosas por su nombre en paz y seguridad. No peleando, no gritándole, sino echándolo fuera en el nombre de Jesús y manteniéndolo en la firmeza de que Cristo me va a respaldar porque yo obro conforme al Espíritu ordena. No por cuenta propia, porque el Espíritu es el que nos guía. Y esa autoridad viene de parte de Cristo hacia nosotros, por el Espíritu Santo que opera en nosotros. O sea, se llama autoridad delegada. Y de eso hemos hablado bastante. Y séptimo, dice, el individuo puede servir eficazmente al Señor y desarrollar sus dones y talentos con libertad. ¿Por qué? ¿Por qué puede desarrollar sus dones con talento y libertad? Porque ya está limpia la casa espiritual. El alma ha sido redimida de las emociones negativas, de culpa. Todo esto que parece aquí, ira, coraje, depresiones, frustraciones, negativas, culpa, ira, contienda. Todo eso ha desaparecido porque lo hemos entregado y lo hemos perdonado. Entonces, al limpiar el alma, viene lo que dice aquí, que es la sanidad del alma. La sanidad del alma es el proceso mediante el cual el individuo es liberado de las ataduras que le impiden gozar su vida en Cristo y tener plena realización como cristiano y como individuo. Cuando tú limpias tu alma, tú te llenas del Espíritu Santo y el Espíritu Santo te regala los dones y los dones son para hacer la obra que Él quiere hacer. Y eso hemos hablado también extensamente. Bien, número 1, la obra redentora de Jesús. La obra redentora de Jesús ofrece mucho más que solamente el perdón. Ofrece también la redención integral, total del individuo, espíritu, alma y cuerpo. Siendo un hombre tripartito, tiene necesidades de cada una de estas áreas, pero en Jesucristo hay provisión para cada una de ellas. Vamos a Isaías 53, capítulos 4, 6 y 11. Un poquito para atrás. 53, 4, 6 y 11. Leo, pastor. Sí, por favor. Voy a meter un repaso. Ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros sanados. Ahí está. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Verá el fruto de la aflicción de su alma. El 11. El 11, sí. Y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Ahí está. Fíjense que la obra redentora es una obra completa de sanidad, alma y cuerpo. Y usted va a decir, el espíritu no se enferma, eso es verdad. Pero el espíritu funciona claramente en la recepción cuando su alma, que es la parte de las emociones que están en el inconsciente, están limpias. Si usted tiene una falta de perdón a una persona, o maldice, o habla malo, o tiene un vicio que no ha podido entregarlo al Señor, eso es un obstáculo para que el Espíritu Santo pueda recibir de parte de Dios el mensaje que Dios le quiere dar. ¿Por qué? Porque donde hay pecado, Dios no está. Por eso hay gente que dice, hoy lo oí, mañana no lo escuché, después lo escuché, y es que no han limpiado su alma. Y entonces viene la confusión de que hay tres cosas que van a hablar, que es el espíritu del hombre en sí, el Espíritu Santo y también el diablo. Entonces, esas tres voces usted no las puede discernir claramente si usted no ha sanado. Va a ir más la carne, que es su propio espíritu,
que las cosas de Dios, porque no está sano. Una pregunta, pastor. ¿Puede suceder que el Señor, que uno, digamos, el Señor le diga algo a uno, que haga algo, que uno en su humanidad piense que es de beneficio, que va a tener un resultado positivo, pero que cuando uno lo haga realmente haya como una pequeña discordia, nada violento, pero que haya una diferencia, pero que al final el resultado de ese suceso sea lo que el Señor estaba buscando? ¿O no hay posibilidad de que haya algún roce? Bueno. ¿Entiende lo que le quiero decir? No, claramente, porque... Ok, por ejemplo... O sea, tú quieres decir que Dios ha hecho algo que te manda a hacer y trae problemas en el momento, pero después el resultado se ve. A veces uno tiene que hacer algo y uno dice, Dios mío, ¿qué hago? Y de momento pues, le viene a uno a la mente tal cosa. Y uno lo hace pensando que es quizás bueno y hay quizás una diferencia con la persona que uno lo hace, pero que quizás, aunque haya habido una diferencia, el Señor está buscando algo en eso. O no puede suceder. Siempre que el Señor manda hacer algo, siempre es en paz. No hay contienda. 90% de las veces hay paz. Ahora bien, lo importante aquí es que tú le preguntes, Señor, ahí mismo en la mente le preguntas, ¿es esto lo que tú quieres hacer? Y si tienes duda, dice, pues llévame por tu palabra. Porque Dios habla por la palabra también. Y te da un ejemplo de la palabra para lo que tú puedas funcionar en claridad mental de que lo que estás haciendo viene de parte de Dios. Es importante. Pero puede pasar también que de momento haya controversia y después se afinen las cosas. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque quizás Dios quiere revelarle a esa otra persona algo que no está viendo. Pero no es lo usual. Lo usual es que haya paz. Carmen. Me pongo a pensar en la historia, ¿verdad? Por ejemplo, Josué y todas las batallas, en donde Dios ordenaba no solamente llevar una pequeña riña con alguien, sino acabar con pueblos completos, sí, matar pueblos enteros, matar gente, sí. Pero había un propósito que al final llevó a que la gente entendiera, claro, ¿verdad?, lo que tenía que entender, y cuando viniera Cristo al final se dieran cuenta de que Cristo era el Mesías, aparte de los judíos que todavía no lo acaban de entender. Entonces, en ese sentido me pongo a pensar que a veces eso que ella dice trae al final un producto que era el que Dios quería, pero a la persona dicen que no es hasta que pasa por la piedra que entonces mira para arriba y entonces clama a Dios, y a veces tiene que pasar por la piedra, y puede ser que dentro del plan divino quien lleve a pasar por la piedra esa persona tenga que ser uno mismo. Claro. Dándose o no dándose cuenta uno de que eso es así. Sí. Y ejemplo, por ejemplo, yo hasta con mi hija, o sea, a veces en un momento dado ella quiere dominarme a mí y yo digo no, punto y se acabó. Y es so pena de que hasta puedo dejar de ser tu madre si es que me lo pide, si no entiendes que primero está Dios y después tú. Correcto. Sí. Y en ese sentido, cuando la llevo a la piedra que está amenazado nuestra relación, es que entonces ya me dice, ay mami, ¿de verdad que tú estás hablando en serio? Y yo le digo, yo nunca he hablado más en serio en mi vida, porque Dios está primero. ¿Ve? Y entonces en ese sentido he tenido que ponerte firme. Que ponerme firme, pero yo sé que el producto al final es el que tiene el que Dios quiere. Eso es una conducta opresiva, confrontativa para ver la verdad de Cristo. Sí, eso puede pasar. No es lo usual, pero puede pasar, Yesenia. Pastor, la primera porción del versículo 11, verá el fruto de la aflicción de su alma. Sí. Y pregunto, ¿eso es la multiplicación de almas salvas para Cristo? Sí, el fruto de la aflicción del alma. Mire esto. Exactamente lo que se refiere esto aquí es el fruto de la aflicción del alma, es que por donde mismo usted tuvo la aflicción del dolor, por ahí mismo va a salir en confesión. Usted recibió una herida. Cuando usted va al terapeuta en teología cristiana, pues él le va a decir, voy a escucharte, voy a orar y voy a buscar la dirección de Dios. Y ahí la persona, estando en el Espíritu Santo, confiesa lo que sucedió, empieza a sanar con el mismo dolor por donde entró. Pero sale de adentro hacia afuera, llora, gime en el Espíritu y se va. Y es sana. El único que puede hacer eso se llama Dios. Y no necesita pastilla.
Lo hace perfecto. Y lo hace consciente, no inconsciente. Eso de que lo llevan a hipnosis para hacer eso no es de Dios. Usted lo llevan a la hipnosis, usted le pone la mente en blanco y le siembran el pichón que el tipo le quiera hacer. Así es. Así es. Por eso usted tiene que saber con quién usted se trata, con quién usted le entrega el cuerpo para trabajar y orar. Que Dios le autorice lo que va a hacer. Bueno, seguimos ahí. No hay más preguntas, seguimos con otro. El orden de Dios para el hombre. El orden de Dios ha dado al hombre para que se gobierne a sí mismo. Es que su espíritu debe gobernar sobre su alma, que su alma son emociones, mente y voluntad, ¿verdad? Y su cuerpo. Sin embargo, a causa de las heridas sufridas en nuestro interior, este orden se pierde en varias formas. Número 1, debido al pecado, el cuerpo gobierna al hombre, quedando sujeta alma y espíritu. Búscate Gálatas 5, 16 a 17. ¿Qué pasa? Cuando usted peca, usted se convierte en esclavo del pecado, porque el dueño de su alma y de su cuerpo es el pecado. Y el pecado representa a Satanás. Búscate Gálatas 5, 16 y 17. Digo pues, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el espíritu. Y el del espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Ahí está. Quiere decir que cada vez que su cuerpo le pida algo que es pecado, usted se lo tiene que negar. Si usted salió de la bebida, pues no vuelva a meterse una barra a evangelizar a nadie. Porque usted va a caer en el pecado. Si usted tenía problemas sexuales, no sea un prostíbulo a que las prostitutas se conviertan a Cristo. Quítese eso de la mente. Dios sabe lo que hace. Usted no va a ir a buscar nada ahí. Si usted era drogadicto, usted no va a ir al punto de droga a evangelizar al dueño del punto. Porque usted se va a terminar metiéndose droga. ¿Usted me entiende? Dios sabe nuestras debilidades. Entregamos nuestras debilidades y se convierte en nuestra fortaleza. Pero no se crea que usted va a ser fuerte todo el tiempo. No. Como único usted puede hacer eso es que Dios lo manda expresamente a una persona al mensaje y se va. Y me ha usado a mí y me voy del sitio. Y el borracho se le ha ido la borrachera. Pero es el Espíritu Santo. Pero yo no voy a evangelizar a nadie en una barra. ¿Por qué? Porque puedo sucumbir en el pasado de la bebida otra vez. Y ustedes tienen, cada uno tiene su pasado, que aunque es sanado y está fortalecido, usted no se va a entregar a correr el chance de que el fuego lo vaya a quemar. Porque ese fuego de las tinieblas está esperando que usted resbale para apoderarse de su alma otra vez. Ya su alma tiene un nuevo dueño, se llama Jesucristo. Pero ellas van a quererla volver a tratar de entrarla en usted para dominarlo. Porque el que hace pecado es esclavo del pecado. Pero el que trabaja en Cristo es esclavo de Cristo. Amén. Seguimos. Sin embargo, a causa de las heridas sufridas en nuestro... debido a las heridas, el alma gobierna al hombre y su cuerpo y espíritu quedan sujetos bajo su autoridad. Las heridas que estamos hablando son cosas del pasado. Son cosas que ocurrieron en tu vida donde tú te sentiste menospreciado, menosvalido, te bajaron la autoestima, te sentiste frustrado, te sentiste avergonzado, te dio una timidez brutal porque caíste en un engaño grande o porque te hicieron pasar vergüenza públicamente. Cualquiera de esos eventos son suficientes causas para que quedes sujeto a ese pecado sin confesar y domine tu voluntad. Eso usted lo ve típicamente, gente que en primer grado le hicieron pasar un bochorno en el salón de clase, llegan adultos, no se atreven a parar aquí, agarrar los micrófonos y hablar. Dice, ¿cómo es eso? Pues esa herida está ahí y plasmó su alma y la marcó. Y hasta que no entregue ese hecho pecaminoso que esa maestra lo permitió en el salón de clase, usted no tiene la capacidad de poderse manifestar libremente. Tan sencillo como eso. Y eso la arrastra desde la niñez. Y usted la ve que típicamente son personas muy tímidas, que no se pueden relacionar con otros, que no pueden hablar, que no pueden coger un micrófono porque se ponen nerviosos. Es eso. Ese pasado no permitió ser libertado. Y hasta que no lo entregue conscientemente, esa herida almáticamente lo va a obstaculizar usted porque eso está en el inconsciente, pero de momento pasa al consciente y cuando usted agarra el micrófono en el consciente no puede funcionar.
y se empieza a temblar. Es eso. Son heridas del pasado. Ustedes saben, bueno, en la época de ustedes yo no sé, pero muchos de ustedes que los maestros nos corregían reglazo limpio. Nos tostoneaban a todos. Yo tenía una maestra de ciencia que nos daba con una yarda. ¿No sabe la respuesta? 3. Esa es la pregunta número 3, 3 yardazos. Tan. Y nos hacía parar de la butaca para darnos en las piernas, con pantaloncitos cortos. Se llama Mrs. Lucas, yo no sé si está viva. Me acuerdo de eso, porque yo pasé por eso. Está perdonada. Pero les digo, esos ejemplos como cosas reales. Oye, y eso ocurrió en Puerto Rico, pues estoy aquí. Carmen. En Gálatas 5:18, yo quiero entender. ¿Quieres entender qué es el 18? Pues no lo traje a colación. Pero dice, pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. La ley es la ley de Dios, ¿verdad? ¿Cómo es? Si está guiado por el Espíritu, eso se refiere a la ley antigua de Moisés. La ley antigua de Moisés, donde Jesús no había muerto por nosotros, eran unos estatutos de 640 y pico de estatutos. Ajá. Eso es el Antiguo Testamento. O sea que estar bajo la ley esa. No estamos bajo la ley, sino bajo el Espíritu. Pero si ellos seguían en aquella época la ley esa. Por eso era tan difícil salvarse. No estaban entonces obrando como Cristo quería. ¿Era eso Lo que pasa, decir? no. Siempre ha estado como Cristo quería. Lo que pasa es que ellos no siguieron como tienen que ser las cosas. El hecho de él reducir en el Nuevo Testamento a 10 mandamientos la ley, los 10 mandamientos y después los resumió en 3, pues hace que sea más fácil interpretar y cumplir con la Biblia. Que antiguamente no es lo mismo 636 estatutos de leyes que cumplir 10 y después los redujo a 3 en Cristo Jesús. O sea, se está refiriendo a la misma ley de Dios, pero que entonces Sí. en ese Pues, sentido o sea no que era. es más fácil ahora ser guiado por el Espíritu, porque es más fácil, porque el Espíritu ya está en la persona. En aquel entonces el Espíritu no estaba dentro de la persona, ahora está dentro. Por eso fue que él te dijo, es necesario que yo me vaya para que envíe el Consolador, otro Espíritu. Entonces, el Espíritu está en nosotros y para cumplir 10 mandamientos es mucho más sencillo que la ley antigua. ¿Entendieron eso? Es importante eso, para que no se confunda. ¿Quién? Mari, pregunta. Seguro, dime. Lo que pasa es, pastor, cuando usted estaba hablando del maestro de el Señor La maestra que me pegaba. Exacto, el Señor trajo a mi memoria Ajá. el por qué es que no me gusta hablar en público y por qué no me gusta mucho la lectura. Ajá. Te castigaban. Claro, es natural. Y entonces, pues, entonces el problema es que en aquel entonces yo tenía problemas de la vista, pero no, o sea, yo no había ido al médico para que certificara que yo tenía problemas visuales. Que tenía problemas visuales. Entonces, pues me ponían a leer y yo, pues las letras, yo no las veía bien. Y entonces, pues me preguntaban, ¿y qué dice ahí? Y yo decía, yo no sé. Pero ¿cómo que tú no sabes? Te daban cantazo. Y me daban los cantazos. Pues así eran maestros antes. Y entonces pues me decían, pero si te acabo de decir lo que dice ahí, ¿cómo es que tú no ves? ¿Cómo es que tú no entiendes lo que dice ahí? Y entonces pues eso me creó un trauma. Claro, muy bien, hay que sacarlo. Pues, y para hablar en público, pues. Muy bien. Pues ya descubriste una atadura que es libertada. Ya lo rompiste en el nombre de Jesús. Muy bien. Tremendo. Excelente. Ahora habla tanto que hay que mandarla a callar, ¿viste? Muy bien. No, pero hermano, así es las ataduras del alma. ¿Por qué? Porque eso viene desde la niñez. Hay veces que hay gente que viene en ataduras del vientre materno. Porque fueron de rechazo, porque no fueron deseados. La madre embarazada rechazó ese hijo. Entonces, usted ve que hay una sintomatología que el paciente no la reconoce porque es parte integral de él.
hasta que supo que es rechazado, dice, pues yo cancelo este rechazo y lo cambio por el amor de Cristo. Y entonces empieza a mejorar. Yo he tenido pacientes que en seminario hemos dado el curso y tartamudean y de momento se acuerdan de ese rechazo porque el Espíritu se lo trae, cancela el rechazo, lo cambia por amor de Cristo y empieza a hablar con fluidez. Explíqueme eso usted. El poder de Dios. Nadie más lo puede hacer. Y se le va la tartamudea. Bueno, heridas, ya le dije, vamos para otro. Pasen a la página 4. Ajá. Dios nos muestra. ¡Ja! No me digas que a ti también te dieron Sí, con la llave. es que sí que teníamos una maestra de apellido Hernández que tenía esa yarda, pero la yarda tenía una veta de metal en uno de los filos, no sé si era del izquierdo o del derecho, a todo lo largo. Entonces ella nos ponía las manos en la mesa de ella donde ella se sentaba. En el escritorio, y ahí nos zumbaba. Y yo una vez, cuando ella me fue a zumbar, quité las manos. Y ya usted sabe. Le dio doble porción. Sí, señor. Missy Hernández, que Dios la bendiga donde quiera que esté. Esos son traumas psicosomáticos y se manifiestan posteriores con enfermedades. Una pregunta, pastor, antes de que pase a la próxima página. En el caso de un bebé que es rechazado en el vientre. Hay muchos casos de eso. Sí, pero en particular, ¿qué síntomas por encima, no? Porque podrían ser muchos. Son muchos. Exacto, por encima puede tener ese bebé para con su mamá en su comportamiento. Te voy a hablar del síntoma más predominante que ocurre en esos rechazos. Miedo. ¿Y por qué miedo? ¿Miedo a la mamá? Miedo a todo. Vive inseguro. ¿Y por qué? Porque el primer pecado del hombre fue el miedo. Cuando Dios le tuvo que poner las vestiduras en cuera. En Génesis. Sí. Miedo a la desnudez. Exactamente. Y entonces Dios le tuvo que hacer vestimenta de cuero. Ellos se pusieron de hojas de higuera por el pecado. Por eso el miedo casi siempre es un denominador común en los rechazos intrauterinos, en la matriz de la mujer. Bueno, Dios nos muestra en su palabra que un individuo puede caminar sano en su interior, logrando a través de esta sanidad la madurez interna. El espíritu gobierna sobre el cuerpo, el alma y el cuerpo. Eso está en 2 de Timoteo 1:7. Vamos a buscarlo porque no puedo ir con prisa porque es importante que usted entienda este material. 2 de Timoteo 1:7. Adelante. Porque no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, poder de amor y de dominio propio. Entonces, ese espíritu de poder, de amor y dominio propio está en nosotros a través del Espíritu Santo. O sea, usted de por sí no lo tiene, pero el Espíritu Santo se lo da para que usted lo tenga. ¿Por qué? Porque usted sabe de dónde viene, hacia dónde va y quién es usted aquí en la tierra. Eso te cimienta una autoridad de la cruz del Calvario, sabiendo que Jesús dejó tu Espíritu Santo para que usted lo tenga ahí a la mano, a trabajar con usted y que Él lo va a respaldar en todo lo que dice la palabra que lo ha respaldado. Él dijo que puso su cuerpo, luego lo tomó y resucitó, ¿verdad? Lo mismo hará contigo. Lo mismo. Entonces hay gente que llegan a Cristo y dice, pero será, yo me iré en el arrebatamiento, yo no sé. Y empieza con esa duda, eso es del diablo. Usted le cree a Dios, punto y se acabó, y que nadie le cambie la versión. Porque lo que no esté aquí, usted le echa el zafacón, lo que está aquí, cójalo completo. Por eso se lo hace el enemigo, para que usted pierda la autoridad estableciendo dudas. Y la duda que está aquí, que está en el inconsciente, se hace consciente y debilita la fe. Y entonces usted se convierte en una ola del mar que va y que viene y nunca se detiene. No se estabiliza. ¿Y por qué no se puede estabilizar? Porque la duda está en su mente a causa de la mentira que le enseñaron en otros sitios, o el disparate que el maestro dijo, o usted no se aprendió bien las cosas, o usted no se alimenta de la palabra. Cualquiera de estas cosas provocan que tenga dudas.
Por eso el alma tiene que ser alimentada con la palabra de Dios. El domingo vamos a hablar de eso. Usted lee Biblia, inhala Biblia y exhala oración. Vamos a hablar de eso. Porque eso es lo que tenemos que hacer. Ajá, Tato. Pastor, ayer por la mañana yo estaba en intimidad con el Señor y le pregunté si cuando viniera el arrebato nos íbamos a ir con nuestra familia y íbamos a estar junto con ella. Y me contestó que sí, que así vamos a hacer. Amén. Nuestra pareja, nuestros hijos, vamos a estar con ellos juntos. Amén. Así que la gloria es para el Señor. Amén. Bueno, ya tiene lo de 2 de Timoteo 1:7. ¿En qué consiste la sanidad del alma? La sanidad del alma está relacionada con el individuo y su pasado. Porque usted y yo somos los que vivimos en el pasado y nuestra personalidad se formó por los eventos del pasado y los que siguen pasando actualmente. La vida emocional no hay espacio ni tiempo. Lo que afectó a un individuo en el pasado, que es la niñez, adolescencia o vida adulta, tiene vigencia en el presente. La sanidad del alma es la provisión de Dios para aquellos que vienen a Él con necesidades internas. Es parte de la redención de Cristo obtenida para cada creyente a través del sufrimiento de la cruz del Calvario, que lo leímos ahorita 53, 3 al 5. Es posible que solo a través de la persona de Cristo. ¿Por qué? Porque Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Eso está en Hebreos 13:8. No lo voy a leer, pero está ahí. Puede ir al pasado de una persona y sanarle hoy. Quiere decir que Él te sana tu pasado, te ubica en el presente y te pone la prosperidad del futuro. Ese es Dios. Sí. Él conoce nuestras vidas y las experiencias de nuestro pasado. Quiere decir que cuando Él te revele algo del pasado, como lo hizo conmigo aquí, fíjese que ese evento de la regla, yo nunca lo había traído tantos años dando sanidad interior, nunca lo he traído. Me lo trajo ahora. Quiere decir que Él me sigue sanando a pesar de los años. ¿Te das cuenta? Y lo hace conmigo, lo hará contigo. Dice, solo Él puede ir con nosotros a los momentos dolorosos del pasado y poner su ungüento sanador. Isaías 53:4. ¿Qué es el ungüento sanador? El ungüento sanador del Espíritu Santo es la unción que sana y restaura tu alma. Esa unción que te sana es que Él mete la paz de ese evento, lo sustituye poniéndote una paz encima. Y entonces tú te vas a acordar del evento, pero no tienes dolor, ni coraje, ni ira. Y te puedes acordar del evento con paz, con tranquilidad. Y no te hace daño. Al contrario, te sirve de experiencia para ayudar a otros en iguales circunstancias. Amén. ¿Te acuerdas que hace poco yo traje la reflexión que el Espíritu me dio de cuando las cicatrices? Que decía, si te tocan una cicatriz, si te duele, no estás sano. No has perdonado. Muy bien. La sanidad del alma es la presencia de Cristo sanando estas heridas internas que nos afectan. La persona solamente tiene que apropiarse de las promesas de Dios para poder ser sanada. Eso está en Jeremías 30, 17, 33. La vamos a buscar porque esto es importante que usted lo pueda repasar. Jeremías. Jeremías 30. 30, 17 y 30. Y el 33, capítulo 33, el 6. 30, 17. Mas yo haré venir sanidad para ti. Y sanaré. Y sanaré tus heridas, dice Jehová. Porque desechada te llamaron, diciendo, esta es Sión, de la que nadie se acuerda. Aquí el profeta Jeremías está hablando del pueblo de Israel que estaba lacerado, herido. Pero actualmente igualmente es con nosotros, porque esta palabra cobra vigencia con nosotros, que en iguales circunstancias de lo que ha pasado en Israel, cometemos agresión contra él, rompiendo los principios. Muchas veces por desconocimiento, otras veces por la inequidad, otras veces por la dejadez, otras veces por abandono de nosotros mismos. Pero él te está diciendo, yo haré venir sanidad sobre ti y sanaré tus heridas, dice Jehová, porque desechada te llamaron diciendo, esta es Sión de la que nadie se acuerda. Eso aplica mucho a nosotros porque a veces nosotros nos sentimos igualmente abandonados por nuestros padres, por nuestros hermanos, por nuestros familiares, que nos desecharon y nos tiraron. Tú no sirves para nada. En República Dominicana se dice, tú eres un traste. ¿Verdad que se dice así ya? Tú eres un traste. Tú no sirves. Entonces la persona que está oyendo eso, si es pequeña, se cree esa mentira. Y se cree verdaderamente que no sirve,
¿Y qué pasa? Cuando esa persona se va a desarrollar completamente, tiene un impedimento de una mentira que ha creído y ha marcado su alma. Y esa persona se siente incapacitada de poderse desenvolver sola y completamente. Porque hay una herida abajo, Carmen, que tiene que ser sanada. Búscate el 33.6 mientras Carmen me contesta. Ok. No sé, ahora me acaba de venir a la mente, no sé si soy yo o es Dios, Ajá. de que vamos a ser susceptibles, indefensos, y desde la niñez, mientras no hayamos sido primeramente educados en Ajá. edificar una muralla de sanidad espiritual, ¿verdad? Basada en las enseñanzas de Dios, desde pequeños, de manera que a medida que pasemos por las diferentes etapas de crecimiento y desarrollo, tengamos las herramientas para poder entonces enfrentar todo lo negativo que hay en el mundo. Y da la casualidad, que no es casualidad, que el enemigo es tal que desde pequeños siempre hemos educados hacia el mundo, hacia profesiones del mundo, y nunca hemos sido educados para ser seres humanos espirituales, Claro. enfrentando al Claro. mundo y sabiendo cómo defendernos de las artimañas del enemigo. Por eso arrastramos la herencia espiritual de papá y mamá que no conocían, y a veces siendo cristianos tampoco conocen la sanidad interior, y hieren sus hijos, y tenemos hijos disfuncionales dentro de las mismas iglesias. De manera que esto hay que enseñarlo desde antes del From the embarazo de la scratch. mujer para que aprenda a criar al niño. Nosotros tuvimos muchos años dando sanidad interior Haciendo por miles de personas sanidad. en un fin de semana. Pero ya Dios nos manda a hacer otra cosa y estamos haciendo otra cosa. Hasta 10 generaciones. Bien, 33:6 dice: He aquí yo les traeré sanidad y medicina, y los curaré, y les revelaré abundancia de paz y de verdad. Bien, ¿cómo Él va a traernos abundancia de paz y de verdad? Cuando somos limpiados de la basura que el mundo nos ha puesto hasta el día de hoy. Nosotros no podemos tener paz y seguridad en nosotros hasta que la basura de las cosas mal aprendidas sean quitadas de nosotros. Tienen que ser quitadas para que nosotros podamos instalar paz y seguridad, que es sabiendo de quién nosotros le pertenecemos y hacia dónde vamos. Esa seguridad y esa paz tú la tienes cuando tú sabes tu destino, tu propósito y tu engendro original, que fue el perfecto hombre que murió por nosotros en la cruz del Calvario. La imagen y semejanza del Cristo de nosotros es nuestro diseño. Que nosotros la tenemos maleada por lo que pasó en el huerto del Edén, sí es verdad. Pero tenemos la capacidad de mejorarla y perfeccionarla cuando entramos en esta palabra y participamos en nuestra vida de que esta palabra sea la guianza para nuestra vida. Ahí empezamos a sanar. No hay otra. Mientras tanto, usted va a ver las cosas dentro de la iglesia como ve la gente del mundo. Aquel me hizo aquello, yo lo hago lo otro. Pongo una vez aquí. Y aquel, pongo otra vez acá. Pongo otra vez acá. Y cuando vienes a ver, está sectario. Con este grupito sí, con aquel no. Con este sí, con aquel no. Eso es sectarismo. Ahí no está Dios. Eso es del diablo. Tenemos otros predicadores que son llaneros solitarios y evangelistas, que a veces los veo aquí en consulta. Le pasa lo mismo. Digo, ¿cómo tú puedes pararte en un altar y predicar si al primero que no toleras es a tu pastor? ¿Quién se lo dijo? El que todo lo ve y que todo lo sabe. Y el tipo se queda, sí, no estás apto, papá. Esa campaña no la dé hasta que vaya y arregle los papeles allí. Wow. Ah, pues yo me voy. Sí, vete, ya no hay más nada que hablar. Así de rápido. Porque la gente se cree que Dios no sabe lo que tú piensas. Y Dios sabe lo que tú piensas. Mira, una vez estoy haciendo un estudio artista, que es cubana, no sé si lo conté a ustedes. Y yo estoy así leyendo la célula y le digo, tienes esto, tienes esto, tienes esto, tienes esto. Y de momento el Espíritu me dice, eso que estás pensando no es cierto. Y ella me mira, ¿cómo que lo que estoy pensando no es cierto? Sí, lo que estás pensando. ¿Y qué es lo que estoy pensando? Que yo soy un espiritista. Es verdad. ¿Y cómo te supo eso? Eso es Dios. Me dice, pues si es Dios, dígame lo que estoy pensando ahora. Y pensó en 3 cosas diferentes. Y yo le voy a decir, mira, a Dios no se reta. Que se busca un reto con Dios, se busca un problema serio. Pero Dios me dijo, no, contéstale. Está pensando en esto, esto y esto. Y la mujer empezó a llorar. Me dice, wow, primera vez que yo veo que Dios puede hablar a través de una persona. Porque yo la he visto en las otras cosas, pero así que hable Dios, otras cosas son espiritismo.
Porque tú vas al espiritista y te dice 2 o 3 cosas. Dice, ay, sí es verdad, ay, sí es verdad, ay, sí es verdad. Y entonces te embauca en esa mentira y te domina. Y después estás creyendo en la mentira y Satanás te arropa y quita tu vida. Y entonces ella cayó y se convirtió al Señor. Él y su esposo. Ella y su esposo. Bueno, así funciona esto. Vamos a seguir. Ya se dio el tiempo más rápido. La sanidad del alma es la presencia de Dios, yo se lo dije, eso está en Jeremías. Efectos que tienen las experiencias dolorosas y traumáticas en nuestra vida. Somos producto de todas las experiencias de nuestra vida, ya eso ustedes lo saben. Nuestras experiencias pasadas determinan nuestras reacciones a las situaciones presentes. ¿Por qué? Porque las experiencias pasadas están en el inconsciente y el inconsciente se comunica con el consciente y la actitud que usted asume ante la vida va a depender de las experiencias tenidas del pasado. Usted es el resultado de su personalidad, de las experiencias del pasado. Si le han hecho mucha trampa, usted va a desconfiar de todo el mundo. Y si le han robado dinero, usted no le va a dar dinero a cualquiera fácilmente. ¿Por qué? Porque hay un pasado que lo aprendió dolorosamente y lo manifiesta en el presente. Eso está claro. ¿Verdad? Dice así. Si no hubo heridas en el pasado, estas distorsiones, si hubo heridas en el pasado, estas distorsionan lo que percibimos en el presente. En la medida en que reaccionamos a un simple problema de una manera muy violenta o depresiva, podemos sacar la conclusión de que no respondemos normalmente a las situaciones actuales porque hay ataduras en tu vida. Es decir, si a ti te hicieron una poca vergüenza aquí y lo tienes en tu mente, el que te hizo la poca vergüenza, tú lo tienes marcado en tu mente y si por casualidad esa persona se te parece a alguien de frente, tú la vas a maltratar y a no querer relacionarte con ella porque se te parece al que te hizo la poca vergüenza, aunque la persona no tenga problema. Por ejemplo, mujeres que se casan con hombres divorciados o hombres divorciados que se casan con mujeres divorciadas. Le pasan el ticket y la factura del matrimonio anterior porque no sanó su relación y entonces va a este matrimonio sin sanar, él va a este matrimonio sin sanar y los dos se pasan facturas mutuamente. De tal manera que no se pueden comprender ni entender. No van para ningún lado. ¿Por qué? Porque no han entregado las heridas del pasado, no las han superado y es un infierno del matrimonio. Eso es típico. Yo lo veo en consejería cada rato. Y mire, una simple pregunta te la hace. ¿Cuántas horas tú oras a Dios? ¿Cuánto lees la Biblia? Usted hace esas 2 preguntas y lo desarma. No me hables de eso. ¿Qué tú quieres? ¿Que yo venga aquí a decirte que sí que te divorcies? Yo soy pastor, yo uno a las parejas. Como único yo mando un divorcio es que pueda atentar contra la vida de uno del otro. O que haya una fornicación y no haya reconciliación. ¿Por qué? Porque las heridas del pasado le pasa el ticket al cónyuge y viceversa, si no sanan. Ah, te lo dije, lo hiciste mal, otra vez. Mire, peleas tan sencillas como pusiste el papel al revés y yo te he dicho que es así para arriba. El papel del baño, de toilet. Boberías así y discutiendo que se quieren comer por los codos. ¿Sí? Son tonterías. Pero para usted y yo son una tontería, pero para ellos no. Yo quiero que lo pongan así. Es que yo siempre lo he puesto así. Entonces no se pueden poner de acuerdo. Cuando viene que lo pone primero, el otro lo va a regañar. Cosas así, tú dices, pero qué cosas más boba esa. Y cosas así hace que se dañe la relación. ¿Sí? Somos producto de eso. Si hubo experiencia del pasado, estas distorsionan lo que percibimos en el presente, en la medida que reaccionamos a un simple problema de una manera muy violenta o depresiva. Y eso usted lo sabe. Podemos sacar la conclusión de que no respondemos normalmente a las situaciones actuales que están atadas. Si usted fue un matrimonio y ha tenido un matrimonio anterior y no sana las heridas del pasado, esas heridas del pasado más la que tenga el otro cónyuge se van a sumar a la relación matrimonial y créame que se va a destruir. Es muy probablemente que sea la causa número 1 de que tengamos 50% de los matrimonios en divorcio en la iglesia. Porque no se le da sanidad interior. Entonces no sanan y le pasan el ticket a la pareja inconscientemente porque no se dan cuenta y creen que tienen razón. Y la otra pareja tiene razón. Imagínense, 2 cangrejos machos en una cueva. ¿Cómo será eso? Es imposible. No se pueden relacionar. ¿Cómo vienen las heridas a nuestra vida? Vámonos con esto. Ante las experiencias traumáticas, algunas personas preguntan, ¿por qué me tuvo que pasar a mí esto? ¿Usted se ha hecho esa pregunta? ¿Verdad que sí?
Casi todo el mundo se pregunta eso. ¿Por qué me tuvo que pasar a mí esto? O inconscientemente culpan a Dios, todavía peor. Es importante darse cuenta que nuestro Dios es un Dios de amor, justicia, bondad y que las aflicciones y heridas en nuestra vida son causadas por Satanás. Metas eso bien claro en la cabeza. Dios no tienta a nadie ni hiere a nadie. Solamente el pecado del pasado en el Antiguo Testamento Dios lo barría con la vida, porque era gente que no se iban a convertir a Cristo y había que conquistar la tierra. Pero en el Nuevo Testamento ya eso no es así. Así que Dios sana las aflicciones y las heridas y el que las causa es Satanás. El propósito de Satanás es herir. Lo encontramos profetizado en Génesis 3:15. Y pondré enemistad entre tu simiente y la simiente suya. Este te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Quiere decir que Satanás incapacita a las personas para traer a través del rechazo y las heridas el daño almático. Mire Job. Job experimentó las heridas de Satanás. Él fue despojado de todo, acusado, tumbado, malentendido, maltratado y rechazado. Cuando usted lea a Job se va a dar cuenta que esa oración concluye las heridas que Satanás le pidió permiso a Dios para causárselas a Job. Cuando Satanás estaba por la tierra, le dijo a Dios, le dijo de Job, ese no le pasa nada y progresa porque tú lo tienes cercado, no hay quien lo toque. Pero si Satanás hablando con Dios, pero si tú le quitas eso, él no te adora a ti. O sea, lo tentó. Y Dios le dijo, ok, voy a dar la oportunidad, le voy a quitar la guardia de que tú lo toques, pero no le toques su vida. Y le hizo todas las cosas. Perdió su familia, perdió sus bienes, su mujer. Bueno, fue tanto y tanto y tanto la pérdida que estaba tirado en el piso, rascándose con una sarna que tenía encima, y vinieron 3 profetas de Dios a maldecirlo, y la última mujer le dijo, mira, maldice a tu Dios y muérete ya, para lo que te queda. O sea, ¿qué es lo que estamos diciendo? Que Dios permitió que Satanás hiriera a Job para demostrarnos lo que él tiene capacidad de hacer si Dios se lo permite. Quiere decir que Satanás no tiene autoridad propia de actuar en nuestra vida a menos que tú y yo le abramos la puerta. Y le abrimos la puerta a través del pecado. En el caso de Job, Dios se lo permitió para enseñarnos, oye bien, para enseñarnos que él no tiene autoridad propia de atacarnos, sino que Dios la autoriza, y si no, la autoriza el pecado que tú y yo cometemos. No, fue Dios. No, pero fue Dios con un propósito de enseñar a Job. Porque Dios quitó a Job el miedo que tenía cuando permitió que Satanás lo tocara. Él decía, de oídos te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Y lo que me temía me ocurrió. Tenía miedo. Entonces Dios permitió que fuera atacado por Satanás para que el miedo fuera quitado. Porque cuando él dice, Jehová Dios, Jehová quitó, bendito sea el nombre de Jehová, él dijo, siguió mirando a Dios aunque no tenía nada. Aunque lo despojó de todo, incluyendo la salud. Entonces ahí Dios le restauró 7 veces más lo que tenía. Salud, le dejó la misma mujer, eso no me pregunte por qué. Pero se la dejó y le dio hijos nuevos. Y dio todos sus bienes. Sí, porque él le dijo, maldice a tu Dios y muérete. No era tan buena, pero Dios la perdonó. Ahora, pregúnteme por qué la perdonó. La perdonó para enseñarnos que Dios es un Dios de perdón y de misericordia. Claro, claro. No, Dios tenía una puerta abierta y para enseñarnos a nosotros a través del relato bíblico del miedo, le permitió que Satanás lo tocara. Muy bien. Pastor, me parece digno de resaltar la primera porción que dice que Job era hombre perfecto, Sí. recto, temeroso y apartado del mal. Tenía 4 Características buenas. unas características buenas. Y aún así, Pero en el fondo, dentro de su ser interior, tenía miedo. Y por eso, como Dios los ve todo, le permitió eso para sanarlo. Quiere decir que a veces, no, porque Dios me quitó aquello, es que te conviene que no lo tenga. No, no me lo consigo, es que te conviene que no lo tenga. Pero es que yo quería, es que te conviene que no lo tenga. Y 3 o 4 años después, Dios te lo da. Porque Dios sabe el momento.
Entonces, a veces nosotros no entendemos por qué Dios no nos concede las cosas y nos está haciendo un favor. Nos está protegiendo. Carmen. Claro. Por eso Jesús dice, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Uno más. Jesucristo fue herido, traicionado y acusado. Mateo 12:24, Martica. Odiado, rechazado y abandonado. Wow. Sí, vamos a darle esa. Vamos, dale, Martica. Mateo 12:24. Mateo 12:24. Mas los fariseos, al oírlo, decían: Este no echa fuera a los demonios, sino por Belcebú, príncipe de los demonios. Ahí está. Belcebú es Satanás. Satanás no puede echar fuera a Satanás. Eso es imposible. Es imposible. Lo que pasa es que lo estaba trayendo, mencionándolo, para distorsionar la obra redentora de Dios. Entonces, ¿qué pasa? Si la gente se confunde, en vez de estar en la iglesia, lo que corren es hacia la espiritista, hacia la santera, a la palomayombe, a todas esas porquerías que yo le he contado a ustedes que hace la gente. ¿Por qué? Porque rechazan la palabra y al rechazar la palabra le están diciendo no a Dios. Y cada vez que tú y yo cometemos pecado, le estamos diciendo no a Dios. Por eso tenemos que arrepentirnos enseguida. Cada vez que nosotros visitamos algo que es incorrecto, le estamos diciendo no a Dios. ¿Y quién puede salvar y redimirnos del pecado que no sea Dios? No es nadie. Pero la gente se llena el oído de las porquerías que el mundo tiene y eso los convence porque en el intelecto no cimentaron la cruz del Calvario y su ser interior. Al no reconocer lo que Jesús hizo por ellos, echan a la basura lo que Jesús hizo como Redentor eterno nuestro, por desconocimiento de la palabra de Dios. Y esto es importante, porque aunque usted no lo crea, hay gente que se atreve después de conocer a Cristo a dejar a Cristo. Yo digo que nunca se convirtieron. Porque que se convence de quién es Cristo y se convierte. Convierte quiere decir que se cambia la metanoia 180 grados. Tú no cambias esto. Tú no cambias. ¿Quién va a cambiar algo dulce por algo? Nadie. Eso es anormal. O retrasado mental. O, ¿verdad? Que no sabe lo que está haciendo, pues tú dices, pues no sabe. Pero una persona normal que conoció la justicia, ¿cómo va a congraciarse con la injusticia? Un hombre que conoció la vida, ¿cómo va a buscar la muerte? No tiene sentido. Es contra la naturaleza propia para lo cual ha sido creado. Estamos ahí, ¿verdad? Pues vamos a quedarnos ahí para entrar en la otra parte. ¿Cuáles son las fuentes más comunes de rechazo y herida? Eso le va a hablar la pastora. La próxima martes. Ella se lo va a dar en slide ahí bien chévere. Y que lo va a poder trabajar. Pero léanse esta parte. Las necesidades emocionales básicas en el hombre se satisfacen por medio del amor y la comunicación. Léansela, ahí lo tienen. Ahí usted puede adelantar material. ¿Alguna pregunta de lo dado hasta aquí? Pastor, entonces quedamos en la conclusión de que la medicina para el cristiano es la palabra de Dios. No hay otra. No hay otra. Amén. Todo es de la palabra de Dios.